Bien, muy buenos días. Buenos días. El mensaje de hoy lleva por título ¿Quién accede a Dios? Y se encuentra en el pasaje en el Salmo 15, versículos 1 al 5. Y le voy a pedir a mi esposa, hermana la fe Talía, que me lea estos 5 versículos. Amén. Salmo 15, versículos del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Amén. Oremos. Señor y Dios Padre Todopoderoso, tú que eres el creador de todas las cosas, Señor, del universo y del hombre, y todo lo que hay en él. Gracias, Señor, por tener tu palabra, que es palabra de sabiduría, palabra que nos enseña a caminar correctamente, palabra que nos muestra, Señor, tu voluntad para tu creación. Ahora, Padre, abre nuestros corazones para poder comprender y entender perfectamente cuál es tu voluntad para la vida de todo hombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bien, muchos llaman a este salmo el salmo del cristiano, porque nos muestra principalmente la forma en que debemos vivir una vida que el Señor ha venido a nuestras vidas. Cuando Cristo ha venido a nuestras vidas, nosotros cambiamos nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestro carácter. Es decir, nos declara como un cristiano debe mantener una vida de integridad, expresando muchas veces las características éticas y morales de lo que significa ser un hijo de Dios. Porque Dios lo que desea es que apliquemos en nuestra vida diaria, de todos los días, toda su palabra, porque su palabra es para eso. Así que estemos en público, estemos en privado, debemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Así que a nadie le sorprende que vivimos en una época de una integridad deteriorada. Los escándalos sexuales, el ámbito social y en lo político, aún incluso en el entorno religioso, ¿cierto? La ética, la moral, deja bastante que desear. En el instante que un pecador le da su corazón a Dios, su alma se la da a Jesucristo, se transforma en un receptor de una gran cantidad de bendiciones espirituales. Y estas se convierten en nuestra herencia eterna, las cuales nunca cambian. Por eso dice la Escritura ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo que pasamos en ese momento a ser adoptados en la familia de Dios para siempre. Por eso Pablo ahí en Romanos 8:14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice además, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que cuando leemos la pregunta, ¿quién habitará
en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? A esa pregunta la respuesta la encontramos en el resto de este salmo y finalizando con una promesa maravillosa. Por eso dice en el mismo Salmo 15:2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Así que el primer punto a tratar es la parte de integridad. En la respuesta de este versículo se dan tres requisitos para estar en la presencia de Dios, para gozar de la presencia de Dios. Estos tres requisitos están en tres verbos y tres adjetivos calificativos. Primero, los verbos son andar, ¿cierto? El que anda en integridad, hacer, el que hace justicia, y hablar, el que habla verdad en su corazón. Y luego los adjetivos calificativos dice integridad, justicia y verdad. Son adjetivos que son propios de Dios. Dios los tiene, pero si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos también tener estos mismos calificativos. En Deuteronomio 32:4 encontramos lo siguiente. Él, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, es decir, íntegra, honesta, porque todos sus caminos, dice, son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Eso es lo que se escribe, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en estos 5 del Pentateuco, o la Torá, como llaman los judíos, se habla de nuestro Dios. Por consiguiente, estos tres adjetivos son de gran trascendencia para poder presentarse y tener acceso a la presencia de Dios eterna. Así que en 15:2 decíamos el que anda. El andar o caminar en el fondo está señalando el estilo de vida que uno lleva o practica, ¿cierto?, en su vida diaria. ¿Cómo usted se conduce? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuáles son sus deseos? Todos los días. Es una forma de tener una vida sana permanentemente. Es decir, no es un destello, o sea, no es algo del momento. Tiene que ser una actitud, ¿cierto?, continua, permanente, de todos los días. Ese caminar. El segundo es el que anda en integridad. La vida del que quiere entrar a la presencia de Dios debe ser distinguida por su integridad, es decir, por su honradez, por su moralidad, por su ética, por su forma de ser recto. Es decir, no tener vicios morales para poder tener, ¿cierto?, esa rectitud y para ser perfecto como Dios quiere. La palabra íntegro es un término, bien sabemos, jurídico y está muy ligado a la justicia. Y es la misma palabra que se usa en ocasiones como perfecto, que no quiere decir el perfecto que sea sin pecado, no, sino que es una persona de gran testimonio, moralmente hablando. Ese es el perfecto que nos habla la Biblia. Una persona, ¿cierto?, de gran testimonio, moralmente y éticamente hablando. Es alguien que es confiable, totalmente. Es decir, no es corrupto, porque es sincero. Siempre está con la verdad, es transparente. La vida del íntegro es un testimonio visible, que sirve de ejemplo a otros. Por eso encontramos la palabra cuando se escribe en Tito 2:7, presentándote tú en todo, dice, como ejemplo, de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. La palabra nos está diciendo lo que tenemos que hacer. La integridad pasa a ser un elemento de suma importancia para Dios. Fíjense ustedes que Dios mismo le pidió a Abraham que fuese hombre íntegro. Lo podemos después buscar en Génesis 17:1. Dios también usó la palabra de integridad, es decir, perfecto, para describir a Job. Bien sabemos, en Job 3. También Dios le pide, ¿cierto?, a todos que se sirvan con integridad. Se lo pidió también y lo habla en el libro de Josué 24. Debemos entonces cuidar nuestra integridad
a tal grado que Dios tiene que evaluarla como David lo pedía. Ahí en el Salmo 7:8 dice David: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Cualquiera no le pide a Dios que lo juzgue conforme a nuestra justicia y conforme a nuestra integridad. Hay que estar muy seguro de cómo es mi vida para pedir a Dios, ¿cierto?, juzgar. Nuestra integridad entonces como creyente ante Dios es muy valiosa y tiene que ser probada. Dios tiene que probar eso. Por eso es que los malos aborrecen a las personas que presentan un testimonio de integridad y lo único que busca es hacernos caer cuando ven que existe esa integridad en nosotros. Por eso Proverbios 29:10 dice: los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, es decir, al íntegro. No lo quieren, lo aborrecen. Por eso debemos tener cuidado siempre, pues de quien menos imaginamos puede buscar comprometer nuestra integridad, como lo hizo, por ejemplo, la esposa de Job. ¿Se recuerda? En Job 2:9, entonces le dijo su mujer, la mujer de Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el Salmo 1:9 también dice lo siguiente: aún el hombre de mi paz, 41:9, perdón, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el cascañar. Pero el hombre íntegro, el cristiano íntegro, se mantendrá siempre firme ante Dios sin doblegarse. Luego nuevamente, volviendo al Salmo 15:2, dice: el que anda en integridad hace justicia, el que hace. Hacer significa acción, conducta nuestra, de las personas, de lo que hacemos cada día en la vida. Por eso el apóstol Santiago es claro, y dice muy bien ahí en Santiago 1:22, quien quiera habitar con Dios debe hacer lo siguiente: sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros podemos conocer la palabra muy bien, de memoria, como sea, pero tenemos que practicar esa palabra diariamente en nuestra vida. Así que el que anda en integridad y hace justicia, la persona que sí integra, decimos, actúa con justicia, es decir, da a cada uno lo que merece, dejando de lado prejuicios y favoritismo. Así que justicia viene del vocablo hebreo que significa recto, derecho. El que quiere entrar entonces a la presencia de Dios debe actuar siempre con justicia, es decir, con equidad, con imparcialidad y con honradez en su vida. Con el juicio con que procedemos ante los demás es importante, porque Dios nos va a evaluar. Por lo que no debemos dejar siempre que nuestros prejuicios y favoritismo nos impidan hacer justicia a favor de alguien. Porque si practicamos las injusticias en nuestra vida, serán estorbo para llegar a estar en la presencia de Dios. Tenemos que ser siempre justos, equitativos con todo. Porque, volviendo al primer versículo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Habla verdad. Aquí se hace hincapié en las palabras que salen de nuestra boca, ya que lo que decimos es cómo nos dirigimos a los demás deberán ser siempre dichos o palabras de verdad, pues serán analizadas por nuestro Creador, y esto será fundamental para poder llegar a vivir en la presencia de Dios. El hablar es la acción de comunicarse,
bien sabemos, de transmitir los pensamientos, lo que hay en el interior de nuestro corazón. Recordemos ahí en Lucas 6:45, el hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal corazón, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, habla verdad. Quien desea en el fondo estar en la presencia de Dios no debe nunca mentir. Debe siempre hablar lo real. Debe siempre comunicarse con verdad. En el fondo es simplemente no mentir. El que anda en integridad y hace justicia habla verdad en su corazón. Esta frase, cierto, del corazón, habla sobre los pensamientos de las personas, lo que se exterioriza con los labios. Hay que pensar siempre con sinceridad en lo real, en lo que expresamos verbalmente, pues las palabras van de acuerdo también a nuestros pensamientos. No debe haber nunca hipocresía en nosotros, o sea, en el engaño. No debemos ser como era el pueblo en la época de Jesús, que hablaba con hipocresía. Recuerden el pasaje de Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. Quien quiere entrar entonces en la presencia de Dios debe decir siempre lo correcto, con la intención apropiada de su corazón, porque lo que digas con tu boca es de mucha importancia para Dios, que es tu Padre. Ahí en Mateo 12:36 nos dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que no debemos dejar que nuestras palabras impidan que podamos estar siempre en la presencia de Dios nuestro Señor. Pero también debemos recordar que Dios siempre observa cuál es la intención que hay en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que Dios es íntegro en todo. Es justo en lo que hace y es veraz en lo que dice. Por lo tanto, Dios pide que sus invitados, en este caso nosotros, que acudamos, dice, vestidos de las mismas características que Él tiene, de integridad, de justicia y veraces, verdadero. Eso es lo que Dios nos pide. El que piensa en el fondo en su prójimo puede perfectamente entrar a adorar al Padre Celestial. En el punto 2 que encontramos acá es hablar lo correcto. Dice en 15:3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que es íntegro en su hablar puede en el fondo morar en el santuario de Dios. A partir de estos versos, el salmista escribe ejemplos definidos para indicarnos cómo manifestar esa integridad, justicia y verdad en acción. El que no calumnia con su lengua solo puede tener acceso entonces a la presencia de Dios aquel hombre o mujer que no es dado a levantar falsos testimonios en contra de su prójimo, porque en el fondo él es cuidadoso con lo que su lengua dice, con lo que sus palabras salen de la boca. Pues sabemos que la mentira es una de las cosas que Dios más abomina. Bien lo dice ahí en el Proverbio 6, 16 y 17b. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Así como también estamos en conocimiento que debemos refrenar nuestra lengua, porque el apóstol Santiago en 1:26 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión entonces del tal es vana. Pues bien,
sabemos que somos conocedores de que la lengua, las palabras, pueden hacer llegar o pueden lograr un daño tremendo a otras personas si no hablamos lo correcto, la verdad. Por eso Santiago nuevamente nos recalca en Santiago 3, 5 y 6 lo siguiente. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Sigue después de no calumniar. No hace mal a su prójimo. Es aquel hombre o mujer que busca siempre no dañar con sus palabras a las personas que están a su alrededor. Por el contrario, las personas íntegras tratan de usar siempre su lengua, sus palabras apropiadamente, por lo que sus palabras pasan a ser como medicina. ¿Recuerdan el Proverbio 12:18? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es decir, ese es el que puede tener acceso a la presencia de Dios. Por eso Pablo escribe en Efesios 4:25, por lo cual, dice Pablo, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El que desea en el fondo estar en la presencia de Dios, siempre debe buscar hablar lo correcto. Porque es ahí que las palabras reflejarán verdaderamente lo que hay en su corazón. Por eso el Señor Jesús, ¿cierto?, en el Evangelio de Mateo 12:34, cuando le decía, ¿cierto?, los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora también en el Salmo 15:3 encontramos, aparte de el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. El salmista advierte, si queremos ser realmente invitados a la presencia de Dios para estar con Él, no debemos decir algo que difame a nuestro prójimo. Esto realza la importancia de tener una buena relación con todas las personas. Básicamente nos exhorta el deber de amar al prójimo como a nosotros mismos. Recuerden ahí el pasaje de cuando Pablo le escribe a los romanos en Romanos 13:8 y 9. No debáis nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor al prójimo es una característica visible de nuestra salvación. Por eso en 1 de Juan 3:14 nos recuerda el apóstol Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte espiritual. Nuestras palabras reflejan lo que hay al interior de nuestro corazón. Y así como nuestra relación muestra también cuál es nuestra relación con los demás y nuestra verdadera relación con Dios. Un punto 3 dice, aborrece el mal. En el 15:4 dice, aquel cuyos hijos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que es justo puede habitar en el santuario de Dios. En aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Algo a tener muy presente es que el que desea ser un invitado de Dios debe saber que Dios
no soporta a los malos, no los tolera, los aborrece. En el Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y por el contrario, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el Salmo 34:15. Hay que tener presente que nunca vamos a obtener el favor de Dios si tenemos pecado en abundancia en nuestras vidas. Un cuarto punto que podemos encontrar aquí en el 15:4, pero honra, ¿cierto?, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Honra a los que temen a Jehová. Este invitado de Dios debe tener siempre en la mente dos cosas, usted y yo: que Dios no soporta a los malos y que siempre debemos honrar a los que temen a Dios. Por eso en el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su parte. Así que con este tipo de personas es con quien Dios tiene una amistad íntima. Así que siempre debemos valorar la amistad de los que temen a Dios, puesto que esto favorece nuestro acercamiento a la presencia de Dios. Un siguiente punto en 15:4 es: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Lo que aquí se indica es que el íntegro va a cumplir lo que promete, aun cuando eso prometido le cause pérdida. Él igual lo va a cumplir. Así que un requisito para ser invitado de Dios es una persona de palabra. Su sí es sí o su no es no. Recordemos en Deuteronomio 23, 22 y 23 decía: mas cuando te abstenga de prometer, no habrá en ti pecado. Por lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Así que si queremos estar en la presencia de Dios, debemos tener mucho cuidado de no cometer pecados de incumplimiento, de no cumplir lo que prometimos a Dios. También lo refuerza Eclesiastés 5, 4 y 6. Dice lo siguiente: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, dice, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue mi ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Eso es lo que nos dice Eclesiastés. Así que siempre, si llegamos a prometer algo al Señor, debemos cumplir. Así que si has algo pedido, cumple, aún te cueste una pérdida grande para ti, porque mejor será esa pérdida que enfrentar a Dios. El cristiano que tiene integridad tiene como meta seguir sus compromisos, aun cuando estos ya no le convienen o puedan ser de muy alto costo para él. Por eso en el punto 6, ya casi al final, 15:5, dice: ¿quién su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí habla de la ambición. ¿Quién su dinero no dio usura? El íntegro que quiere estar en la presencia de Dios nunca buscará sacar provecho de las necesidades de otros. Fíjese y recordemos que Dios le había pedido al pueblo de Israel no pedir interés
al prestar dinero a sus hermanos. Lo podemos muy bien ver en Levíticos 25:37. Dios permitía cobrar interés a los judíos, pero no a los hermanos. Aún así, si tenía que cobrar interés al extranjero, el Hijo de Dios no debería abusar de aquello. Así que esta es una característica importante, porque muestra que el dinero en el fondo no es el que tiene prioridad en su corazón, sino es Dios. En el Salmo 15:5 dice: «Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho». Él hace estas cosas, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El diccionario define el soborno como el dinero o favor concedido, prometido a una persona en una posición de confianza para pervertir el juicio o corromper su conducta. El cohecho, entonces, en el fondo, es obtener una ganancia injusta en desmedro de otras personas, al cual no se le hace justicia. Muy común hoy día en muchos aspectos. Ahí en Éxodo 23:8, Dios le recuerda al pueblo de Israel: no recibirás presente, dice, o sea, regalo, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Si usted es una persona obsesionada con el dinero, no podrá entrar nunca a la presencia de Dios, porque simplemente su corazón no está con Dios, sino con su dinero. Si el cristiano desea ayudar de manera financiera a otro hermano en Cristo, el préstamo debe hacerlo sin cobrar intereses. No debe sacar ventaja del momento o situación desafortunada del hermano. En otras palabras, que el amor sea el verdadero motivo a la hora de brindar ayuda a un hermano. Claro está que hay que tener presente que el amor también de uno, si presta, debe ir acompañado de cordura de su parte. ¿Por qué? Porque en caso contrario podremos terminar con mucho amor, pero sin dinero alguno. ¿Se entiende? Porque no todas las necesidades financieras a veces de un hermano surgen de un gasto, sino que a veces el gasto, la administración es descuidado de parte de ese hermano, del que tiene dificultad. Ahí viene el hecho de asesorar e instruir a los hermanos cuando tienen problemas en su administración financiera, en el ordenarlo. En resumen, queridos hermanos oyentes, el salmista concluye señalando que para que el israelita pudiera habitar en el tabernáculo o en el monte santo de Dios, debía lograr ser íntegro, justo y veraz. En la actualidad, nosotros somos la iglesia y no el pueblo de Israel. Ahora nos acercamos a Dios, ¿en qué? En espíritu. Por eso Juan, ¿cierto? 4:23-24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero los principios del pueblo de Israel, para el pueblo de Israel como ahora, son los mismos. Los requerimientos son la integridad, la justicia y la verdad. Nadie en su estado natural va a poder cumplir estos requisitos como Dios los pide. La persona, para lograrlo, ¿cierto?, o lograr estos requisitos, tiene que obtener una nueva naturaleza. Tiene que haber nacido de nuevo. Y eso solamente lo puede lograr por medio de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros hoy, este salmo nos habla a nosotros, los cristianos de hoy, nos habla de la justificación. No, sino nos habla de la santificación del cristiano. ¿Cómo debemos santificarnos en nuestra vida cada día mientras estemos en este cuerpo? La pregunta es para nosotros hoy: ¿estoy viviendo con integridad
con justicia y verdad, de tal forma que puedo acercarme a Dios confiadamente para lograr cumplir lo que la palabra misma de Dios dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Padre celestial, Señor grande y poderoso, Creador del universo, tú que eres el gran yo soy, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Rey de reyes y Señor de señores. A ti, Señor, damos las gracias por tu palabra, por tu instrucción, porque en base a ella podemos darnos cuenta de la voluntad tuya para el hombre. Gracias, Señor, porque tú nos diriges, Señor, en tu espíritu y nos permites cambiar para que podamos ser íntegros, honestos y veraces en nuestra vida, Señor, y así hacer siempre tu voluntad. Habla siempre a nuestro corazón, Señor. Habla también al que aún no te conoce, para que también pueda conocerte un día, Señor. Gracias te damos por todo. Pedimos todas estas cosas en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.